a partir de acá aparecen la parte de teorema de conservación para el sólido rígido. Es decir, teorema de conservación, donde vamos a ver trabajo de energía, lo mismo que vimos para la partícula, el impulso o cantidad de movimiento, y esto de momento la cantidad de movimiento es el impulso angular, ¿no? O momento cinético, ¿no? Tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo se trabaja un problema con energía cuando uno tiene un sólido rígido, ¿sí? Bien, vamos a empezar a escribir la energía de un sólido rígido. La energía cinética, básicamente. Porque la potencial es fácil, digamos, la potencial, digamos, si un cuerpo está a una cierta, el centro de masa está a una cierta altura, la potencial es mg por la altura a la que está el centro de masa, eso no tiene demasiada. Y si hay un resorte, la energía potencial del resorte es siempre la misma. Entonces, de la energía potencial no hay nada que decir. Lo que sí hay que escribir la energía cinética de un sólido rígido. Bueno, miren, ¿qué es la energía cinética para un sistema de partículas? Es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas. Cada partícula tiene una energía, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá llamé MI a la masa de la partícula I, BI al módulo de la velocidad de la partícula I. Ahora bien, esa velocidad yo la puedo escribir de dos formas. Miren, como la velocidad tiene una componente que es perpendicular al eje de rotación, ¿está bien? Al eje de antaño de rotación, y tiene una componente paralela al eje de antaño de rotación, ¿no? Llamé BIP a la componente perpendicular, de la velocidad perpendicular al eje de rotación, y BI paralelo, ¿no? A la componente paralela. Como estos son dos componentes perpendiculares, esto es Pitágoras, ¿no? El módulo al cuadrado es la componente perpendicular al cuadrado más la componente paralela al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la dirección paralela al eje de rotación, todas las partículas tienen la misma velocidad. Porque si yo tengo dos puntos que están en el eje de rotación, cuando yo hago ¿se acuerdan de la ecuación de la cinemática? Si A y B están en el eje, son puntos del eje de rotación, ¿está bien? Esta diferencia de posiciones es paralelo a omega. Entonces este producto vectorial da cero. Y por lo tanto la velocidad en la dirección paralela va a ser la misma. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este módulo de la velocidad al cuadrado lo voy a escribir de la siguiente manera, miren, como separando, ¿no? Reemplazo la velocidad al cuadrado como velocidad perpendicular al cuadrado más la velocidad paralela al cuadrado. Me queda un primer término que tiene la velocidad perpendicular al cuadrado, y el otro término, como todos los puntos, como todas las partículas tienen en la dirección del eje de rotación la misma velocidad, esta velocidad paralela se puede sacar afuera de la sumatoria, porque no depende de la partícula, es para todas lo mismo. Entonces, el segundo término que me queda es un medio de la masa total del sólido por la velocidad en la dirección paralela al eje de rotación. Eso se llama energía cinética de traslación del sólido en la dirección paralela al eje de rotación. Es un medio de la masa por la velocidad, la componente, la velocidad paralela, que repito, es la misma para todas las partículas. ¿Saben? Imagínense, ustedes pueden tener un cilindro que además de estar girando, ¿no?, sobre su eje, se esté trasladando en la dirección del eje, la dirección paralela al eje. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Todas las partículas del cilindro, en la dirección paralela al eje de rotación, van a tener la misma velocidad, que es esta velocidad que pusimos acá. Este término queda ahí. El primer término, que está acá, que es el que tiene la componente perpendicular, es lo que se llama energía cinética de rotación, el sólido. Y puede expresarse de la siguiente manera. Vamos a escribirlo así. La energía cinética de rotación es un medio de la masa por... Bueno, ¿y qué pasa con la velocidad perpendicular? ¿Se acuerdan que la componente perpendicular de la velocidad al eje de rotación directamente es la distancia al eje de rotación multiplicada por la velocidad angular, ¿no? R y P está medido desde un punto del eje de rotación. O sea, ¿esto qué es? Es la distancia perpendicular de la partícula I al eje de rotación, ¿no? Si quieren lo dibujamos acá. Entonces, como esto tiene una velocidad angular determinada, la componente perpendicular al eje de rotación de la velocidad va a ser R omega por R, ¿no? Porque esto es un movimiento circular, esta masa alrededor del eje de rotación, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos la energía cinética de rotación. ¿Qué pasa con esto? Miren, el omega es el mismo para todos. Sale fuera de la sumatoria, y lo que queda, ¿qué es? Un medio de la masa por la velocidad, por la componente perpendicular al cuadrado, la distancia al eje de rotación al cuadrado, y eso es el momento de inercia. O sea, el momento de inercia
digamos, del cuerpo rígido respecto del eje de rotación, siempre es un medio de la masa por la distancia de la partícula al eje de rotación al cuadrado sumado. O sea que esta energía cinética de rotación se escribe como un medio de I respecto de O, omega cuadrado. Esta es una forma de escribir la energía cinética de rotación del sólido. ¿Está bien? Un sólido puede trasladarse y al mismo tiempo tener, digamos, una energía de rotación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a veces no se conoce el eje instantáneo de rotación. Entonces, en ese caso, conviene usar el teorema de Steiner. Escribirlo así, miren, en vez de poner el momento de inercia respecto de O, pongo el momento de inercia respecto al centro de masa más md cuadrado, donde d es la distancia que hay entre el centro de masa y el eje de rotación, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense, esto lo separo, me queda un medio de I del centro de masa omega cuadrado, más un medio de m por d por omega al cuadrado. Pero d por omega no es otra cosa que la distancia que hay perpendicular al eje de rotación del centro de masa, ¿no? Es decir, d es la distancia que hay entre el centro de masa y el eje de rotación. D por omega es la componente de la velocidad del centro de masa que es perpendicular al eje de rotación. O sea que esto me queda expresado así. La energía cinética de rotación es un medio del I del centro de masa por omega al cuadrado, más un medio de la masa por la componente de la velocidad del centro de masa perpendicular al eje de rotación al cuadrado. ¿Está bien? Este último término que está acá representa la energía cinética de traslación del sólido en un plano perpendicular al eje de rotación. O sea, esto implica la traslación del centro de masa en un plano que es perpendicular al eje de rotación. Ahora miren, si yo junto todo esto y vamos a la energía que teníamos originalmente, yo acá estuve analizando la primera parte nada más, lo que llamé energía de rotación, que habíamos llegado a la conclusión de que se puede escribir así, ¿no? Pero le faltaba este otro término que venía después, la energía cinética de traslación paralela, ¿no? al eje de rotación. Entonces, si ahora junto todo, la energía cinética total va a ser la de rotación más la de traslación paralela al eje. Bueno, la otra la escribo así, como un medio de I del centro de masa omega al cuadrado más un medio de m por la velocidad del centro de masa perpendicular al eje de rotación al cuadrado. Si a eso le sumo la velocidad paralela, ¿qué pasa? Estas dos cosas. Recuerden que el centro de masa, como cualquier otro punto, tiene la misma velocidad paralela al eje de rotación. Entonces, juntando estas dos cosas, ¿qué me da? Me da la componente de la velocidad del centro de masa perpendicular al eje de rotación al cuadrado, más la componente de la velocidad del centro de masa paralela al eje de rotación al cuadrado. Y si junto estas dos cosas, me da directamente el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea que acá tenemos una manera equivalente de escribirlo. En realidad, las fórmulas que nos interesan a nosotros son la 2 y la 4. Esta, vamos a marcarla con un recuadro un poco más grande para que se vea que son las más importantes, ¿sí? ¿Está bien? Sería, esta es una, que es la energía cinética de un sólido, de rotación de un sólido alrededor del eje de rotación, ¿está bien? Y esta que está acá, que es la energía la misma energía cinética, pero expresada ahora en términos del centro de masa. Esto sirve cuando uno no sabe dónde está el eje de rotación, ¿no? Entonces, esta primera energía es la de rotación alrededor del centro de masa, y esto que está acá es la de traslación del centro de masa, ¿sí? ¿Está bien? Ya compuse las dos velocidades, ¿sí? ¿Está bien? En realidad, respecto al eje de rotación, esta es solo de rotación. Acá faltaría, si uno quisiera la energía cinética total, faltaría agregarle esta de acá. Pero bueno, salvo que sea un caso donde el eje de donde el cuerpo también se esté trasladando en la dirección del eje de rotación, entonces hay que agregarle esta. ¿Está bien? Pero si no, en general, cuando el eje de rotación, cuando el cuerpo no tiene una velocidad en la dirección paralela al eje de rotación, directamente la energía cinética la puedo escribir así. ¿Está bien? En todos los problemas de la guía pasa esto. Si uno puede usar esta fórmula. O esta otra. Entonces, ¿cuándo uso la fórmula 2 y cuándo uso la fórmula 4? Bueno, eso depende de si conocemos o no dónde está el eje de rotación. Si sabemos dónde está el eje de rotación, es más conveniente usar esta porque es más corta. Si no sabemos dónde está el eje de rotación, tenemos que usar esta. ¿Sí? Que es similar, ¿no? Un medio del I, pero respecto al centro de masa, por omega al cuadrado, y se le suma la energía cinética de traslación del centro de masa, que esta es la energía cinética como
que tiene el cuerpo cuando solamente se traslada, ¿no? Si no girara, si omega valiera cero, esta parte no estaría, y tendríamos que todo el cuerpo se traslada con la velocidad del centro de masa, que es la misma para todos los puntos, si no hay rotación, ¿no? Entonces es directamente igual que la energía cinética de traslación de una partícula. ¿Está? Bueno, con estas dos fórmulas uno puede plantear cualquier problema de cuerpo rígido por energía. Vamos a eso, vamos a la guía primero. Vamos a ver el 36. Dice, una esfera homogénea, esto es una esfera, no un cilindro, sube rodando sin resbalar un plano inclinado 30 grados con la horizontal. En un punto de su trayectoria, el centro de masa de la esfera tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Hallar la distancia recorrida por el centro de masa hasta el punto en que se detiene y el tiempo que tarda en regresar de este último punto hasta el de partida. ¿No? Vamos a plantear eso, es un problema sencillo, pero para ir viendo cómo se plantea por energía. ¿No? Bien. Acá tenemos el esquema. Lo que nosotros sabemos es que en un instante dado, la velocidad del centro de masa vale 10 metros sobre segundo, que esto va a subir una cierta altura, y cuando sube esa altura esto se detiene, la velocidad del centro de masa final vale 0. ¿Está bien? Tenemos una fuerza peso y una fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Es una esfera esto, hay rodadura, ¿no? Porque está rodando, o sea que la velocidad del centro de masa es omega por R. Ahora, ¿qué pasa con la energía? El análisis es el mismo que uno hacía cuando trabajábamos con una partícula, ¿no? Acá faltaba poner la fuerza normal, si uno quiere la agregamos, ¿no? Acá lo tenemos, la fuerza normal que iría aplicada ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos la otra fuerza que vamos a poner acá. Entonces ahí tenemos todas las fuerzas, ¿no? La normal, la fuerza de resonancia estática y el peso, son las tres fuerzas que actúan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Las fuerzas no conservativas que hay acá es la fuerza de rozamiento estática y la normal. Pero ¿qué pasa? Ninguna de las dos realiza trabajo. La normal no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y la fuerza de rozamiento estática tampoco realiza trabajo porque el punto de contacto, donde está aplicada la fuerza, está siempre en reposo. ¿Sí? Entonces, al estar en reposo, al haber rodadura, la fuerza de rozamiento estática no hace ningún trabajo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo de la normal vale 0, y el trabajo de la fuerza de rozamiento estática también vale 0. Bueno, por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Y si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, por el teorema de conservación de la energía mecánica, la energía inicial es igual a la final. Así que vamos a plantear eso. Bueno, vamos a trabajar, como acá sabemos del eje de rotación, vamos a trabajar con la energía cinética respecto del eje de rotación. Para eso vamos a calcular el momento de inercia. Bueno, respecto al centro de masa, esto es un dato del problema, ¿no? 2/5 de mr cuadrado es el momento de inercia baricéntrico de la esfera. Hay que aplicar Steiner, hay que sumarle un mr cuadrado, 2/5 más 1 me da 7/5, ¿no? Ahí tenemos el momento de inercia respecto del eje de rotación de la esfera. Ahora, ¿cómo escribimos la energía inicial? Bueno, como tomamos el cero de altura del centro de masa en la posición inicial, no hay energía potencial. Toda la energía es cinética. O sea que voy a tener un medio del I respecto de O por el omega al cuadrado. ¿Está bien? O sea que va a dar un medio de esto, me queda 7 décimos, ¿no? Por mr cuadrado por omega al cuadrado. Pero el r por omega es la velocidad del centro de masa. O sea que esto lo puedo escribir como 7 décimos de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Está bien? Bien, la energía final es mg por la altura. ¿Por qué? Porque no hay cinética. Ahí está quieto el cuerpo. No, ni se traslada ni gira, ¿no? Ahí llegó, hasta ahí llegó, después vuelve a bajar, ¿no? Entonces ahí tenemos mg por h. Bueno, igualando, ahí tenemos ahí se simplifica la masa, y de ahí despejamos la altura. Tenemos todo, porque me dan el dato de la velocidad inicial del centro de masa. ¿Está bien? Esta es la velocidad del centro de masa inicial, ¿no? Porque esto era la energía inicial, ¿sí? Esto es la velocidad del centro de masa inicial. Si ustedes quieren, la omega también es omega inicial, porque la omega no es constante acá, ¿no? Este sería la omega inicial, ¿no? Vamos a ponerlo ya que estamos. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Bien, y con eso sacamos la altura. Entonces, sacamos la altura que subió el centro de masa. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuánto se trasladó?
el centro de masa. Y bueno, acá tenemos la altura, la tenemos el ángulo, y de acá podemos sacar la distancia recorrida por el centro de masa. ¿Está bien? D es igual a H sobre el seno de 30 grados, ¿no? Porque este ángulo vale 30 grados. Y entonces de acá despejamos D, que es lo que se trasladó el centro de masa del cilindro hasta que se detuvo. O sea, recorrió 14 metros por la superficie a lo largo del plano inclinado. Bueno, después preguntaban, no sé si pregunta la aceleración, no sé por qué puse la aceleración acá, ¿preguntaba la aceleración o no? A ver. Ah, sí, porque para el punto B preguntan el tiempo que tarda en regresar desde este último punto hasta el punto de partida. Bueno, cuando ustedes le preguntan el tiempo, ya ahí no se puede aplicar energía, ¿no? Porque el tiempo no va a aparecer explícitamente en las ecuaciones de energía. La energía sirve para relacionar posiciones con velocidades, ¿no? ¿Está bien? Pero no puedo de ahí sacar el tiempo que transcurre, ¿no? ¿Se acuerdan que había muchos problemas que hacíamos por energía? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos en dinámica de la partícula, esos problemas que tirábamos una partícula por un plano inclinado, después hacía un loop y continuaba, por ejemplo, y uno tenía que buscar desde qué altura lo tenemos que tirar para que no se despegue de la pista? Esos problemas que se planteaban por energía, este, no me daban un resultado que era independiente de la aceleración de la gravedad, por ejemplo. ¿Se acuerdan que no me acuerdo si daba 2/5 de R, algo por el estilo, un problema de dinámica? Eso me está diciendo que no importa la rapidez con la que ocurre el fenómeno. Lo que me da esa relación de energía es una relación geométrica, es una relación entre velocidad y posición. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace la energía? Porque tiene una energía potencial que depende de la posición y una energía cinética que depende de la velocidad, ¿no es cierto? Cuando me preguntan el tiempo, ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo tenga este cilindro subiendo en la gravedad de la Tierra que subiendo en la Luna, por ejemplo, que tiene una gravedad mucho menor. ¿Está bien? Digamos, fíjense una cosa, miren vamos a mostrar el resultado, ¿no? Que teníamos acá. Digamos, esto va a subir una cierta distancia, va a subir una cierta altura que la puedo calcular. Ahora, de todo este planteo de la energía, yo no tengo ninguna manera de sacar el tiempo. La única forma de sacar el tiempo es calculando la aceleración, ¿sí? Y aplicando, en este caso, la cinemática después, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hay que hacer para el punto B es calcular la aceleración, por ejemplo, tomando momentos respecto de O, que eso es un problema que ya está hecho, es un problema anterior. Y entonces, expreso una vez que tengo la aceleración del centro de masa como gamma por R, la distancia recorrida es un medio de aceleración del centro de masa por el tiempo al cuadrado, ¿no? Que es lo que tarda en subir. ¿Está bien? Lo que tarda en bajar va a ser lo mismo. En realidad se puede plantear igual, ¿no? La distancia recorrida es la misma, ¿no? Subiendo o bajando. Así que eso, la segunda parte del problema no es un planteo por energía. La segunda parte hay que calcular por dinámica, ¿no? Cuando me preguntan el tiempo, no puedo aplicar energía. Bueno, vamos a mirar un poco el problema 40. Ven que acá empiezan a aparecer problemas que tienen energía elástica, que no hay ningún problema, lo único que hay que hacer es agregar la energía elástica a todo, ¿no? Vamos a ver el 40 porque tiene una situación especial. Lo que tenemos acá es un aro de radio R, de un cierto peso, puede rodar sin resbalar sobre un plano inclinado, o sea que acá hay rodadura. En el instante inicial, la velocidad del centro de masa de la rueda es 1 metro sobre segundo hacia abajo, o sea, esto tiene una velocidad del centro de masa hacia abajo de 1 metro sobre segundo inicialmente. Y el resorte, inicialmente también, está extendido 0,2 metros, o sea, el estiramiento inicial del resorte vale 0,2 metros. ¿Está bien? Me dan la constante elástica del resorte, 100 newtons sobre metro, y me dicen hallar el alargamiento máximo del resorte. O sea, ¿qué va a pasar esto? Fíjense que este aro, mientras va bajando, baja rodando, pero ¿qué pasa? A medida que va bajando, va enrollando cuerda, y entonces también va estirando el resorte. ¿Está bien? Y entonces, en algún momento, el resorte va a estar tan estirado que va a hacer un momento suficiente como para equilibrar el peso y ahí alcanza el equilibrio, digamos, ¿no? ¿Está bien?
Es decir, en un punto el cuerpo se detiene, digamos, ¿no? ¿Está bien? En ese punto se detiene, no es que alcance el equilibrio en realidad. Se detiene en ese punto y después vuelve a subir, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo planteamos esto? A ver, esto es un problema de energía también. Acá está esquematizado. Supongamos que llamo altura inicial, la altura acá, y la altura final la tomo como cero, porque esto va a bajar, ¿no es cierto? La altura final la voy a tomar como cero. El momento de inercia del aro es mr cuadrado. Entonces hay que hallar el máximo estiramiento, el alargamiento máximo del resorte, que sería lo que va a estirarse ese resorte, ¿no? Cuando el cuerpo esté en reposo. Bien, acá, como hay rodadura, la fuerza de rozamiento estática no realiza trabajo, y es la única fuerza, bueno, y la normal tampoco, obviamente, son las únicas fuerzas no conservativas que hay, porque la fuerza elástica sabemos que es conservativa, ¿no? Y el peso también. De modo tal de que acá se va a conservar la energía mecánica. Así que planteamos que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces, vamos a plantear la energía inicial, tomando, repito, como cero de altura, la altura final del centro de masa. O sea, la altura del centro de masa cuando este cuerpo se detiene. Habría que tratar de... Bueno, a ver si me sale, lo voy a copiar, voy a trasladar acá para hacer el dibujo en la situación final, ¿no es cierto? Que sería con el centro de masa, más o menos que me quede en el centro, ahí, por ahí. Ahí está. Bien, entonces, vamos a ponerle en otro color esto para que se vea qué está la posición final, ¿no? Eso que está en rojo sería la posición final del cilindro, ¿no? El centro de masa bajó esta altura, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo escribimos la energía inicial? La energía potencial gravitatoria, que es mg por la altura inicial, más la energía potencial elástica del resorte, que es un medio de K por el estiramiento inicial del resorte al cuadrado, más la energía cinética de rotación respecto del centro del eje de rotación, porque me dicen que esto tiene una velocidad, ¿está bien? Tiene una velocidad el centro de masa y está rodando, de modo que esto está girando. Y como voy a tomar respecto de O, voy a considerar solamente la energía cinética de rotación nada más. No hace falta la de traslación del centro de masa porque estoy tomando origen en O. Entonces esto va a ser un medio del I respecto de O por el omega inicial al cuadrado. ¿Está bien? El I respecto de O por Steiner hay que sumarle un mr cuadrado, o sea que el I respecto de O es 2mr cuadrado. Y la omega inicial, ¿de dónde la voy a sacar? Y la voy a sacar de acá, ¿no es cierto? De que la velocidad del centro de masa es omega por R. Entonces, el omega inicial es la velocidad del centro de masa inicial dividido el radio. Entonces, si yo reemplazo todo, acá tengo la altura inicial, un medio de cal de delta x inicial al cuadrado, y acá, fíjense lo que queda. Queda un medio por 2mr cuadrado, el 2 se va con el un medio, ¿está bien? La masa queda, y tenía un r cuadrado, pero el r cuadrado se va a ir también, porque el omega lo voy a escribir como la velocidad del centro de masa inicial al cuadrado sobre r cuadrado. Entonces se me simplifica, y al final queda esto, ¿ven? Queda el término de energía cinética, queda como la masa multiplicada por la velocidad inicial del centro de masa al cuadrado, ¿no? Eso sale de reemplazar el omega por la condición de rodadura y de reemplazar el momento de inercia del aro respecto del punto O. Bueno, ¿cuánto es la energía final? La energía final no hay cinética, porque acá la velocidad final vale cero. ¿Está bien? Entonces lo que tengo es el estiramiento final del resorte, que fíjense que el resorte tiene un estiramiento, porque obviamente esto bajó, tiene un estiramiento final. Bueno, eso lo escribo así, un medio de K por el delta X final al cuadrado. ¿Sí? Estas dos cosas las puedo igualar. Ahora, ¿qué pasa? Tengo dos incógnitas, porque yo no conozco la altura inicial respecto del punto donde se detiene, y tampoco conozco el estiramiento final del resorte. Entonces necesito otra ecuación. Esa ecuación que me está faltando es una relación entre esta altura y este estiramiento. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito eso. Ojo porque esto no es trivial acá. Miren, este triángulo
está indicando dónde está el centro de masa inicialmente, dónde está el centro de masa al final. Esta es la altura. La altura es siempre la altura respecto de los centros de masa. Esta es la distancia que recorrió el centro de masa, D es la distancia que recorrió el centro de masa sobre el plano inclinado. ¿Ven? Acá está. Que por trigonometría yo puedo decir que D es el H inicial sobre el seno de alfa. Muy bien. Ahora, cuidado. ¿Cómo relaciono esa distancia recorrida por el centro de masa con el estiramiento del resorte? Uno podría pensar de manera rápida que es igual, ¿no? Uno diría, bueno, la distancia recorrida es esto que está acá, y eso es lo que se estiró el resorte. Bueno, no es así. Porque lo que se estiró el resorte no es igual a lo que se movió el centro de masa, es igual a lo que se movió el punto A. Y el punto A no tiene la misma velocidad que el centro de masa, porque ustedes piensen que este cilindro no es que baja resbalando sin girar. Si bajara resbalando sin girar, el punto A y el centro de masa tendrían siempre la misma velocidad, y en ese caso sí, el resorte tendría el mismo estiramiento que lo que se habría estirado lo mismo, digamos, que lo que se trasladó el centro de masa. Pero esto además está girando, entonces mientras gira, está enrollando cuerda. O sea que hay dos efectos. Uno es el hecho de que el punto A está bajando, pero el otro es el hecho de que está girando esto. Y al estar girando enrolla la cuerda. Entonces tengo que tener cuidado porque la relación que hay entre el estiramiento final menos el inicial y la distancia recorrida por el centro de masa no es que son iguales. Vamos a analizar un poquito. Según el vínculo, lo que se estiró el resorte tiene que ser igual a lo que se movió el punto A. Recuerden que el punto A no solo hace esto, sino que gira así, ¿no es cierto? Van roscando cuerda. O sea, la diferencia entre el delta X final y el delta X inicial es la distancia recorrida por el punto A. Muy bien. Ahora, hay una ecuación de vínculo de la rodadura. ¿Cuánto vale la velocidad del punto A? Recuerden que el punto A está a una distancia que es el doble de la del centro de masa. O sea, el centro de masa está a una distancia R del punto del eje de rotación, el punto A está a 2R. Entonces la velocidad del punto A es 2 veces la velocidad del centro de masa. En todo instante del tiempo vale esto. En todo instante del tiempo, la velocidad del punto A es el doble que la del centro de masa. Por lo tanto, la distancia recorrida por el punto A es el doble que la distancia recorrida por el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, si yo calculo acá por trigonometría la distancia recorrida por el centro de masa, la distancia recorrida por el punto A es el doble, es 2D. ¿Está bien? Esta es la ecuación que tengo que poner acá, que sería la condición de vínculo, digamos, de la cuerda esta, ¿no? ¿Está bien? Que tengo que agregar para completar este problema, ¿sí? Es decir, lo que se estiró el resorte es igual al doble de lo que se trasladó el centro de masa, porque lo que se estiró el resorte es lo que se trasladó al punto A, que tiene siempre el doble de velocidad que el centro de masa. Bueno, entonces acá está, ¿ven? Lo que hago es multiplicar 2 veces la altura inicial sobre el seno de alfa. ¿Está ahí tengo la relación que me faltaba. Entonces, lo que hacemos ahora es, donde decía altura inicial, acá, la despejamos de acá. Multiplicamos esto por seno de alfa y dividimos por 2. ¿Está bien? Y lo igualamos a la otra. Entonces nos queda esto, ¿ven? Me queda mg por 1/2 del seno de alfa por esta diferencia. Esto era la altura inicial, todo esto. Menos 1/2 de k por el x al cuadrado, más, bueno, todo esto me da el final. Fíjense que acá me queda una ecuación cuadrática para el delta x final, ¿no? Es decir, esto lo pueden resolver. Les va a dar dos soluciones, pero la que interesa es la mayor. ¿Por qué? ¿Por qué da dos soluciones esto? Porque el delta x final lo que me está dando es el estiramiento del resorte cuando la velocidad es cero. Pero hay dos soluciones. ¿Por qué? Y bueno, porque esto ¿qué va a hacer? Esto va a bajar hasta un máximo estiramiento, pero después va a empezar a subir y se va a cortar y se va a volver a detener el resorte, el cuerpo, perdón, el aro, en la máxima compresión del resorte. Entonces me va a dar, esta solución en realidad me da los dos extremos de la oscilación de esto. Es decir, el punto más bajo y el más alto. Lo que me está preguntando el problema es lo que baja, o sea que yo me tengo que quedar con la solución mayor. De las dos soluciones que voy a obtener, las dos tienen sentido físico, no es que hay que descartarla por una cuestión de que no tenga sentido. Las dos tienen sentido. Lo que pasa es que la mayor es la que me da el máximo estiramiento del resorte, y la menor me va a dar la máxima compresión del resorte. ¿Sí? Bueno, en el caso del problema me están preguntando el máximo estiramiento, entonces es la mayor de las dos. Esto lo pueden
resolver, es más, tienen datos numéricos, así que lo pueden resolver y obtener el resultado correspondiente, ¿sí? ¿Está claro esto? Ven que la complicación extra que tiene este problema es este detalle, ¿no? De que el resorte está agarrado al punto A, no está agarrado al centro de masa, ¿sí? Y por lo tanto, esto es parecido al problema ese que habíamos hecho el 28, ¿no? Pero el 28 era una cuerda que estaba agarrado a otro cuerpo. ¿Sí? Pero acá es un resorte. Bueno, pasa lo mismo. Es decir, lo que se estira el resorte es igual a lo que se desplazó el punto A, que no solamente se trasladó, sino que el punto A giró. Es decir, el punto A, si uno quisiera marcar por acá, vamos a marcarlo, supongamos que lo quiero marcar, estaría por acá, qué sé yo, giró a una cierta distancia, no sé, vamos a marcarlo por acá, ¿no? Ahí estaría el punto A cuando estoy ahí abajo, ¿no? Es decir, no está justo en este punto que corresponde acá, sino que a su vez giró y tomó cuerda. ¿Sí? Entonces, por eso hay que sumar esta distancia más lo que giró. ¿Sí? Bueno, eso se saca de acá, ¿no? De esta relación. Que resulta ser el doble, ¿no? O sea que en realidad uno puede decir que esta distancia, si lo hemos dibujado en escala esto, esta distancia sería igual al arco, ¿no? Entre este punto y este, ¿sí? Entre este punto de acá. Vamos a llamarlo A', a ese punto. La distancia en el arco entre A' y A, ¿no? Es igual a la distancia entre A' y A acá, digamos, ¿no? Las dos distancias son iguales, se suman y me da el doble. ¿Está bien? Bien, bueno, vamos a mirar un poco entonces el problema 42 ahora, como último problema de la clase de hoy. Un comentario, el problema 41 es el mismo que habíamos hecho en dinámica del punto, solamente que ahora la polea tiene masa. Así que es el mismo planteo, solamente que tienen que agregarle a la energía, esto es un problema de energía, a la energía cinética tienen que agregarle la energía de rotación, digamos, de la polea. ¿Sí? ¿Está bien? El sistema es el mismo, solo que las preguntas son diferentes, ¿no? Bueno, vamos a ver este problema. El problema 42, que es parecido a un problema anterior, que no lo hice, pero que ya les comento, está por acá, el 37. Miren, no lo voy a hacer el 37, pero se los leo porque es parecido al 42. Dice, tengo un cilindro de radio R que parte de esta posición A y rueda sin resbalar hacia abajo en un plano inclinado hasta que llega a B. Acá baja rodando sin resbalar. De B hasta C la superficie es lisa, es decir, se me terminó el rozamiento. El rozamiento está entre A y B nada más. A partir de ahí la superficie es lisa, no hay más rozamiento. Entonces lo que pregunta el problema es, bueno, me da las alturas acá, me pregunta la velocidad del centro de masa del cilindro en B, la velocidad angular del cilindro en B, la velocidad del centro de masa en C y la velocidad angular en C. ¿Está bien? Bueno, acá hay una cosa que lo podemos comentar ahora, pero lo vamos a ver ahora en el 42. ¿Qué pasa cuando se me termina el rozamiento? ¿Qué va a ocurrir? Que desaparece la fuerza de rozamiento. Y entonces la única fuerza que tengo, bueno, tengo el peso y la normal nada más, pero tanto el peso como la normal pasan por el centro de masa. El peso porque está aplicado en el centro de masa y la normal pasa por el centro de masa también. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un momento respecto al centro de masa, me da cero. ¿Y eso qué significa? Que la aceleración angular vale cero. Es decir, que cuando se me termina el rozamiento, esto ya el punto de contacto ya no va a ser más el eje de rotación, esto va a mantener, fíjense, si el momento es cero, la aceleración angular es cero, ¿qué pasa con la velocidad angular? Y mantiene el valor que tenía. O sea, la velocidad angular va a ir aumentando hasta llegar a B, pero de B a C, la velocidad angular se mantiene constante, porque no hay ningún momento aplicado sobre el cuerpo que haga que haya una aceleración angular. De manera que la pregunta C del problema, que dice, calcula la velocidad angular en el cilindro en C, bueno, la velocidad angular del cilindro en C va a ser la misma que la que tenía en B. La del centro de masa no, porque tengo la energía cinética de traslación, ¿no? Esto es un problema planteado por energía. Pero tienen que tener en cuenta eso, que entre B y C no cambia la velocidad angular. Bueno, esto pasa algo parecido en el problema 42. Vamos a leer el 42. Miren, tenemos un cilindro homogéneo de un cierto radio
que se mueve del interior de una superficie cilíndrica de radio 60 centímetros. Esta superficie cilíndrica, el radio grande vale 60 centímetros, y dice que la mitad derecha presenta rozamiento, de modo que el cilindro rueda sin resbalar hasta que llega acá abajo. Pero la mitad izquierda está exenta de rozamiento. Entonces dice, inicialmente el centro de masa del cilindro se encuentra en reposo en el punto A. O sea, esto está quieto inicialmente, parte del reposo. Hallar la altura respecto del plano BC, o sea, el plano de acá abajo, que alcanza el cilindro cuando asciende sobre la mitad izquierda. Entonces ahí tengo que tener cuidado porque al pasar al lado izquierdo, la velocidad angular del cilindro se va a conservar. Ahora vamos a ver eso. Bueno, acá está el esquema, ¿ven? Vamos a plantearlo por energía. Como dijimos que la mitad izquierda no tiene rozamiento, bueno, uno puede plantear la primera parte del problema es lo que veníamos, es muy parecido a lo que venimos haciendo. Acá hay conservación de la energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque del lado derecho de la pista tengo rozamiento estático. Está aplicado en el eje de rotación y por lo tanto el punto de aplicación tiene velocidad cero, la fuerza de rozamiento no realiza trabajo. ¿Está bien? Se conserva la energía. Y en la otra parte también se conserva la energía porque directamente no existe el rozamiento. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces también hay conservación de la energía en las dos partes. O sea que la energía mecánica en todo el trayecto es constante. Bien. Vamos a suponer que esto lo tiro de una cierta altura. Acá me dice, esta altura es la altura respecto del centro de masa acá abajo, ¿ven? Que vale 0,3 metros. Tengo el radio de 0,6. Y entonces con esto planteo la igualdad de la energía inicial y la energía en A, en el punto A acá abajo. ¿Ven? La energía inicial es mg por h porque está en reposo. La energía en A, como ahí tengo energía potencial cero porque elegí el cero de altura en el centro a la altura del centro de masa en el punto más bajo, voy a tener solamente energía cinética, que como el punto A todavía ahí es el eje de rotación, lo escribo como un medio del I respecto de O por el omega al cuadrado. Bueno, eso es un medio de 3 medios de mr cuadrado por el omega en A al cuadrado. ¿Y qué pasa? Bueno, el R por el omega en A, todavía acá vale la condición de vínculo, ¿está bien? De modo tal de que lo puedo expresar como la velocidad del centro de masa, eso si uno quiere, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la energía inicial, se simplifica la masa, me queda G por H igual a 3 cuartos, la masa se va, de R cuadrado por omega cuadrado. Este omega es el omega en A, ¿no? ¿Está bien? Vamos a aclarar que este es el omega en A. Entonces, de acá despejo, el omega en A va a dar 4 tercios de G por H sobre R cuadrado, toda esta cuenta la tengo, lo calculo, y me da, de ahí calculo la raíz cuadrada, y me da 40 segundos a la menos 1. ¿Está bien? O sea, la velocidad angular en A la conozco. ¿Ya? Si conozco la velocidad angular, conozco la velocidad del centro de masa, ¿no? Porque es omega por R, no hay ningún problema. Ahora, en la mitad izquierda de la pista, el momento respecto al centro de masa vale cero, por lo que dijimos antes. ¿Ven? Las únicas fuerzas que tenemos son el peso y la normal. Las dos pasan por el centro de masa. Entonces, si yo tomo un momento respecto al centro de masa, eso vale cero. Además, fíjense una cosa, yo no puedo, ustedes dirían, pero si yo tomo un momento respecto de O, acá el peso hace momento. No, pero está mal plantear que la suma de momento respecto del punto de contacto sea igual al momento de inercia por gamma, porque ahora ese punto de contacto no es el eje de rotación, porque no hay rozamiento. Entonces, en la parte izquierda de la pista, yo no puedo plantear ecuación de momento respecto al punto de contacto, porque el punto de contacto no es el centro de masa ni tampoco es el eje de rotación. ¿Sí? Entonces, la ecuación de momentos que me dice que los momentos igual a I por gamma, ¿no? La puedo plantear en este caso solo respecto del centro de masa. Y cuando lo hago, me da que el momento vale cero. Entonces, eso quiere decir que la gamma vale cero y por lo tanto la velocidad angular es constante. ¿Está bien? Acá aclaré, ¿ven? El punto de contacto no está en reposo, no hay rodadura, no se puede plantear momentos respecto al punto de contacto, ¿sí? Bueno, muy bien, o sea que la velocidad angular conserva el mismo valor que tenía en A,
O sea, en la situación final, fíjense que acá lo que pasa con el cuerpo es lo siguiente, esto baja rodando, y a partir de acá conserva su velocidad angular, pero empieza a subir hasta que se detiene. Lo que se detiene es el centro de masa, pero sigue girando el cuerpo. El cuerpo sigue manteniendo la misma velocidad angular. No es que se detiene completamente, se detiene el centro de masa en la altura h' que queremos calcular, pero no se detiene la rotación del cuerpo. El cuerpo sigue girando en sentido antihorario con la misma velocidad angular que tenía en el punto A. ¿Está bien? Y después vuelve para atrás el centro de masa y sigue girando igual. Sigue girando con la misma velocidad angular porque no hay ningún rozamiento con el punto de contacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear ahora? La energía final va a ser la de la altura, la energía potencial, que es mg por h', ¿no? la altura del centro de masa, más la energía cinética. Ahora fíjense que tengo que plantear la energía respecto al centro de masa, porque yo no sé dónde está el eje de rotación. Entonces la energía cinética la tenemos que usar la expresión para la energía cinética del sólido rígido respecto al centro de masa. No me queda otra porque no sé dónde está el eje de rotación. Entonces, esa energía era un medio del I del centro de masa por el omega al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Pero ¿qué me dice el problema? Que ese es el punto de máxima altura del centro de masa. Entonces, en ese punto, la velocidad del centro de masa vale cero, porque está en reposo. O sea que este término se va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Que la energía inicial, que es la misma de siempre, la pongo como mg por h, ¿sí? ¿Ven? Tiene que ser igual a esta energía final, que es mg por h' más esto. ¿Está bien? Bueno, de acá uno despeja, porque todo esto es conocido ahora, ¿ven? El omega ya lo habíamos calculado, es el omega en A. El radio lo tenemos, todo lo tenemos. De ahí despejamos en función de h lo teníamos también. Despejamos, h valía 0,3, así que lo teníamos. De ahí despejamos h' y me da 0,2 metros. ¿Está bien? Entonces, eso es respecto de la altura del centro de masa. Si ustedes se fijan en la guía, van a encontrar que el resultado dice 0,25 metros. Pero eso es porque lo están midiendo desde el punto de abajo, que como esto tiene un radio de 5 centímetros, ¿no? el cilindro este, entonces hay que sumarle a la altura, a esta altura respecto del cero que yo tomé, que es el centro de masa, tengo que sumarle los 5 centímetros que faltan del radio, ¿no? Ustedes van a encontrar que la respuesta dice 0,25 en vez de 0,2, ¿no? Yo lo hice respecto de este punto, es más fácil, ¿no? No tengo que andar sumando el radio. Tomé como cero de altura la altura del centro de masa, no la altura del punto A acá de contacto, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, el 43 dice, una esfera homogénea parte del reposo desde un punto de la generatriz superior de un cilindro, o sea, desde acá arriba, y desciende rodando sin resbalar sobre la superficie cilíndrica. Esto es una esfera, ¿no? Que va rodando sobre la superficie cilíndrica. Dice hallar el ángulo φ que forma el radio que pasa por el punto en que la esfera abandona la superficie cilíndrica. O sea, qué ángulo recorrió cuando esta esfera se separa de la superficie. Esto es parecido a un problema que habíamos hecho de dinámica del punto, en donde nosotros teníamos un cuerpo que deslizaba sobre una superficie. Bueno, acá en vez de deslizar es un cuerpo rígido que rueda, ¿no? Entonces vamos a plantear ese problema. Bueno, primero, ¿qué fuerzas actúan acá? Tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento estática, que es la fuerza que actúa ahí porque hay rodadura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que el ángulo φ es el ángulo en el que pierde contacto con la superficie. Eso significa que es el ángulo donde se anula la normal. Entonces, planteamos primero la ecuación de Newton en la dirección normal para la esfera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la componente del peso en la dirección normal, que es mg por el coseno del ángulo. Fíjense que este ángulo de acá es el mismo que el ángulo φ de acá, de modo tal de que mg por el coseno de φ es la componente normal del peso. Eso hay que restarle la normal, y esas son las dos fuerzas que tengo en la dirección normal. Eso me tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado. Ojo que esta es la velocidad del centro de masa, ¿saben? De la esfera. ¿Sí? Porque esto es una ecuación de Newton. Recuerden que para un cuerpo rígido, cuando uno plantea una ecuación de Newton, la aceleración que aparece siempre es la aceleración del centro de masa. ¿Está bien?
Acá lo que tengo que poner es la componente normal de la aceleración del centro de masa. Esto que está acá, del lado izquierdo, es la aceleración normal del centro de masa. Por eso esta velocidad es la velocidad del centro de masa. Y dividido el radio va a ser la suma del radio de la superficie cilíndrica, que lo llamé R grande, y el de la esfera, que lo llamamos R minúscula. ¿Está bien? Porque es la distancia que hay entre el centro de masa de la esfera y el centro de la superficie cilíndrica, que es el centro de rotación de todo esto, ¿no? ¿Está bien? Esto está, la aceleración centrípeta del centro de masa es respecto del punto este, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos planteada la ecuación, hay que pedir que la normal sea cero. Como la normal es cero, hay que despejar el coseno de phi. Bueno, se simplifica la masa y me queda que el coseno de phi tiene que valer la velocidad al cuadrado sobre g por r más r, donde, repito, la velocidad v es la velocidad del centro de masa de la esfera, ¿no? Bien, una vez que tenemos eso, esto es lo mismo que hacíamos siempre. Una vez que pedimos que sea una normal, ahora la velocidad al cuadrado que aparece acá la tenemos que calcular por energía. Entonces, planteamos la energía inicial igual a la energía final, porque acá se conserva la energía mecánica debido a que, digamos, la única fuerza, las fuerzas no conservativas son la normal y el rozamiento estático, y ninguna de las dos realiza trabajo, ¿no? La normal, ninguna de las dos realiza trabajo porque están las dos aplicadas sobre un punto que es el eje de rotación. Sobre el punto, o sea que eso no pueden realizar trabajo nunca, porque están aplicadas en un punto que tiene velocidad cero. ¿Está bien? Tanto la normal como la fuerza de rozamiento estática. Bien, entonces, la energía inicial es la energía potencial acá arriba, que parte del reposo esto. Tomamos la altura cero en el centro de la superficie cilíndrica, entonces la energía potencial es mg por esta altura, y la altura es la suma de los radios, ¿no? ¿Ven? La altura inicial. Y la final va a ser bueno, la altura que va a tener ahora, que fíjense que la altura final es esto que está acá, ¿ven? Y esto ¿qué es? Es la suma de los radios por el coseno del ángulo phi, es esta altura de acá. ¿Está bien? Repito, siempre es la altura del centro de masa, lo que importa. Porque la energía potencial del cuerpo tiene que ver con dónde está el centro de masa, ¿sí? Bueno, y acá hay que sumarle la energía cinética que tiene. Y la energía cinética voy a trabajar desde el eje de rotación. El eje de rotación es el punto de contacto. Entonces tenemos un medio del momento de inercia respecto al eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Para calcular el momento de inercia respecto al eje de rotación hay que aplicar Steiner. Es el momento de inercia respecto al centro de masa más mr cuadrado, ¿no? El r de la esfera, de la esferita. Bueno, este era 2 quintos de mr cuadrado. Si le sumo 5 quintos, esto me da 7 quintos de mr cuadrado. O sea que si ahora igualamos energía inicial con la final y simplificamos la masa que se va de todos lados, me queda g por r más r, acá me queda g por r más r por el coseno de phi, y acá me queda un medio del I0, la masa se va, ¿no? Sería 7 décimos por r cuadrado por omega al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien, ahora, tenemos la condición de rodadura, además. La condición de rodadura implica que la velocidad del centro de masa es la velocidad angular de la esfera multiplicada por el radio de la esfera, ¿no? Porque el punto que está en reposo es el punto de contacto. Y acá tenemos el vínculo de rodadura. Entonces reemplazamos, eh, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está acá sería un b cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Esto sería b cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de poner 7 décimos de b cuadrado, que es lo que va a quedar acá, venimos y ponemos lo que vale b cuadrado, según esta condición de que se anula la normal, que va a ser g por la suma de los radios por el coseno de phi. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Ven? 7 décimos g por la suma de los radios por el coseno de phi. Bueno, entonces fíjense que la suma de los radios se simplifica de todos lados y también se simplifica la aceleración de la gravedad. Divido por g y r más r, me queda 1 de este lado, y acá me queda el coseno más 7 décimos, serían 10 décimos más 7 décimos, 17 décimos del coseno de phi. Por lo tanto, el coseno de phi es 10 sobre 17. Fíjense que esto pasa lo mismo que pasaba en el caso de que uno tuviera un problema, cualquier problema de estos que uno había hecho en dinámica del punto. ¿Se acuerdan? El que tenía el loop que pegaba la vuelta y que uno quería que diera la vuelta completa, digamos. Ahí va otro que era como este, pero con un cuerpo que deslizaba. Todos ellos, el ángulo o
o la altura, lo que fuera que había que calcular, eran tales que no dependían de nada, no dependían de la aceleración de la gravedad ni siquiera, ¿no? Y esto es lo que pasa acá. Este ángulo es un ángulo fijo, 54 grados. Es decir, que esto mismo no interesa, este experimento lo podemos hacer en la Luna, donde la gravedad es mucho menor, y también el ángulo en el cual se despega va a ser de 54 grados. No tiene nada que ver con la aceleración de la gravedad. Lo que va a pasar es que si hay menos gravedad, esto va a tardar más tiempo en despegarse. Se va a mover más lento. Pero geométricamente el ángulo en el cual se despega va a ser el mismo. Bueno, ven, entonces ahí tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, planteamos una ecuación de Newton, dirección normal, cuidado que esto es un cuerpo rígido, la aceleración normal acá es la aceleración del centro de masa normal, por lo tanto va la velocidad del centro de masa ahí, ¿no? Y después es energía, para calcular la velocidad del centro de masa en función del ángulo, que es lo que uno hace con la energía, ¿no? Con la energía uno siempre relaciona una velocidad con una posición, ¿sí? Bueno, entonces ahí queda completo este problema 43, ¿no? Vamos a mirar un poquito más la guía. Bueno, acá estos problemas que siguen, no los voy a hacer, pero son siempre problemas de energía. Por ejemplo, este es una especie de péndulo, pero en donde tengo una varilla de masa despreciable en realidad, y tengo una masa puntual acá, y un disco de una cierta masa con un radio. Y lo que pregunta es cuál será el módulo de velocidad lineal con que se moverá la masa m cuando el sistema se libera del reposo desde la posición del disco y gira de manera tal de que m esté directamente debajo. O sea, esto yo lo suelto y en el momento en que giró 90 grados y la masa esta puntual está acá abajo, ¿qué velocidad tiene? Bueno, esto es un momento, es un sólido rígido que lo puedo pensar como un sólido sólido, ¿no? Cuyo momento de inercia es el del disco más el de la partícula, pero desplazado, siempre respecto del centro acá, o sería el centro de rotación, ¿no? ¿Está bien? La varilla tiene masa despreciable, por lo tanto no tiene momento de inercia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Al momento de inercia del disco le tienen que sumar, bueno, el momento de inercia de una partícula respecto de su punto, de su propio punto, de su propio centro, es cero. Si aplico Steiner, ¿qué pasa? Y bueno, me da mr cuadrado, o sea, es la masa por la distancia al cuadrado al punto. O sea que lo que voy a tener que hacer es tomar el momento de inercia del disco y sumarle m por L al cuadrado, donde L es la distancia entre la partícula y el centro, ¿no? Y después lo demás es aplicar energía mecánica, ¿no? Energía potencial, acá tengo una energía potencial, el disco no varía su energía potencial, la energía potencial la varía la partícula nada más, porque el centro de masa del disco está siempre en el mismo lugar. Entonces ustedes tienen una energía potencial inicial, que es la altura de esto, que es, en realidad, si ustedes toman la energía potencial cero cuando llega abajo, esto está a una altura L, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le agregan el MGL, ¿no? Como energía potencial, igualan la energía final con la energía inicial, ¿sí? Y bueno, y de ahí sacan la velocidad, no tiene nada extraño. Este es parecido, pero con dos masas, ¿sí? Es lo mismo, hay que calcular el momento de inercia, ahora agregándole las dos masas. Esto es un problema muy similar a uno que teníamos antes, pero esto es una polea con masa que tira de un cuerpo, eh, que dice que, em, a ver, se deja libre el sistema. Bueno, hay rozamiento entre la masa y el piso acá, ¿no? Entre el bloque y el piso hay rozamiento. Entonces me dan, esto es para hacer por energía también, ¿no? Me dan una velocidad inicial acá y me dicen, se deja libre el sistema y llega poco después al reposo, que el bloque se desplaza a 50 centímetros. Es decir, cuando esto se desplazó a 50 centímetros, se detuvo. Entonces hay que calcular la intensidad de la fuerza de rozamiento. Esto es para hacer por energía. Ustedes lo que tienen que calcular es el trabajo de la fuerza de rozamiento, básicamente, por energía. Aplicando que la variación de energía mecánica es el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque es la única fuerza no conservativa que voy a tener ahí, que realiza el trabajo. Una vez que tienen calculado ese trabajo, lo piensan como menos la fuerza por el desplazamiento, y ya con eso calculan la fuerza, que es lo que piden. Esto es más o menos lo mismo. Miren, una aclaración sobre el problema 47, que es la siguiente. Acá lo que tenemos es, vamos a agrandar un poquito, se ve mejor. Ahí.
Acá lo que tenemos es una varilla que tiene una cierta longitud y una cierta masa, que está unida a una varilla, esta varilla finita acá tiene masa despreciable, ¿no? ¿Está bien? Que tiene una distancia d. Todo esto está agarrado a un eje E, ¿no? Esto lo suelto desde acá y esto cae. ¿No? Ahora, lo que dice es que eh, cuando llega a la posición vertical, cuando llega a B, digamos, se desprende del eje todo esto. O sea, primero viene girando con este punto fijo, pero cuando llega acá abajo se desprende del eje. Entonces dice, hallar la velocidad angular de la barra un segundo después de haber pasado por su posición vertical. O sea, ¿qué velocidad angular tiene esta barra después de haber pasado por la posición vertical? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero ustedes calculan por energía cuál es la velocidad angular de esta varilla en el punto B. O sea, digamos, plantean la velocidad angular, toman la energía cinética, sabemos dónde está el eje de rotación, ¿no? Está en E. Así que toman la energía cinética como un medio del I respecto del eje de rotación por el omega al cuadrado, ¿no? Que sería la energía que tendríamos acá. Ustedes pueden tomar el cero de la altura en el centro de masa de esta parte acá abajo. ¿Mm? Entonces se fijan qué altura, qué energía potencial tiene esto, ¿Mm? Que va a ser la masa por G por esta altura, que sería, fíjense que esta altura sería D más L sobre 2, ¿no? Porque el L sobre 2 estaría el punto, el centro de masa. Acá tenemos un L sobre 2 y acá tenemos D. O sea, la altura inicial es D más L sobre 2. Bueno, eso lo ponen como energía potencial inicial. No hay cinética, entonces eso lo tienen que igualar a la energía cinética final. De ahí calculan la omega. Ahora, a ustedes le preguntan la velocidad angular un segundo después de que se desprendió de su posición vertical. ¿Qué es lo que pasa una vez que se desprende? Una vez que se desprende, en esta varilla no actúa, la única fuerza que actúa es el peso, pero el peso está aplicado en el centro de masa. Por lo tanto, el momento respecto al centro de masa vale cero. Y por lo tanto, si uno plantea que el momento respecto al centro de masa es I por omega, bueno, es I por gamma, mejor dicho, ¿no? Por la derivada de omega respecto de t. ¿Qué pasa? Como el momento es cero, gamma es cero. O sea que desde el momento en que se desprende esto, no hay más aceleración angular. Esto se acelera angularmente en todo este trayecto. Pero una vez que llega a esta velocidad angular final, al desprenderse, no hay más aceleración angular. De modo que esta varilla va a seguir girando sobre su propio centro de masa con la misma velocidad angular que tenía cuando llegó al punto B. Entonces, la respuesta del problema es que la velocidad angular un segundo después o 20 segundos después, lo que sea, me interesa el tiempo, después de que en cualquier instante posterior a que se desprendió, la velocidad angular va a ser la que tenía en el momento en que se desprendió, porque a partir de ahí se conserva la velocidad angular. No hay más, no hay más momento. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, eso era una aclaración, simplemente. Entonces, vamos ahora a ver eh, los problemas que aparecen a partir del 50 en adelante, que son problemas de conservación del impulso angular. Eh, bueno, este también es fácil, es lo mismo que un problema de dinámica común, pero solamente que la polea tiene un momento de inercia, tiene masa, entonces hay que tener en cuenta la energía cinética de la polea, digamos, todo lo demás es lo mismo. Vamos a este problema, vamos a leer el problema 50. Todos los problemas, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los problemas que siguen del 50 en adelante son para aplicar la conservación del impulso angular. Entonces veamos acá. Dice, un disco de radio R 20 centímetros puede girar alrededor de O, apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento. O sea que esto está en un plano horizontal, no hay rozamiento, y el punto O se supone que está fijo. O sea, el disco puede girar alrededor del punto O, pero no puede trasladarse, ¿no? El centro de masa está fijo. Inicialmente está girando en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, con una velocidad de 20 segundos a la menos 1, velocidad angular de 20 segundos a la menos 1. Se le aplica una fuerza F de 30 Newton tangente al borde del disco, como indica la figura. En realidad la fuerza habría que dibujarla saliendo de acá, ¿no? Durante un segundo. Como resultado, se observa que el disco continúa girando con una velocidad angular de 100 segundos a la menos 1. Hallar el impulso del momento de la fuerza y el momento de inercia del disco. Vamos a ver qué es esto del impulso del momento de la fuerza.
acá está el esquema, otra vez. Entonces, esto venía girando con una velocidad angular de 20 segundos a la menos 1, le aplico una fuerza de 30 newton durante un segundo, y pasado ese segundo, observo que la velocidad angular que tiene es de 100 segundos a la menos 1. Bueno, esto que me pide del impulso del momento de la fuerza, ¿qué es eso? Recuerden que el momento de la fuerza es la derivada de L respecto de t. ¿Está bien? Si el momento es constante, uno puede considerar esto como un delta L sobre delta t directamente, y pasar el delta t multiplicando. Bueno, esto que está acá, el producto del momento por el tiempo, el momento de la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo en el cual está aplicado, se llama el impulso del momento de la fuerza. Recuerden que el impulso de una fuerza es F por delta t. Bueno, esto es el momento por delta t. El momento de la fuerza por delta t, por eso se llama el impulso del momento de la fuerza. Y esto es igual siempre a la variación del impulso angular. ¿Está bien? Esto se puede poner acá vectores también, ¿no? Esto es vectorial en general. Ahí está, ¿no? Entonces, el impulso del momento de la fuerza es el momento multiplicado por el tiempo. Bueno, en este caso no hace falta trabajarlo vectorialmente porque ya sabemos que con el sentido de giro es suficiente, ¿no? El momento, fíjense que la fuerza, si yo tomo la dirección positiva en sentido horario, que es decir, que estas velocidades angulares las tomo como positivas las dos, ¿no? Entonces, el momento es la fuerza multiplicada por el radio. Entonces, voy a tener 30 newton de la fuerza, el radio vale 0,2 metros por un segundo, eso me da 6 newton metro segundo. ¿Está? Bueno, eso es todo, el punto A. El punto B es calcular el momento de inercia del disco. Bueno, esto es justamente usar esta igualdad. El impulso del momento de la fuerza, o sea, m por delta t, tiene que ser igual a delta L. Entonces, por otro lado, ¿cuánto es delta L? Y bueno, como el punto O está fijo, lo puedo pensar como el momento de inercia respecto de O, que además coincide con el centro de masa, ¿no? Por la variación de velocidad angular, ¿no? Porque recuerden que L es I por omega. ¿Está bien? Entonces, esto es I por omega final menos omega inicial, el delta L. Bueno, como esto lo tengo, y esto también, porque lo acabo de calcular, el delta L es lo mismo que m por delta t, de ahí despejo el momento de inercia, paso dividiendo la diferencia de las velocidades angulares, entonces el delta L tiene que ser 6 newton metro segundo, la diferencia era 100 menos 20, 80 segundos a la menos 1, hago la cuenta, y eso me da el momento de inercia, 0,075 kilogramos por metro cuadrado. Esto es simplemente utilizar el teorema de conservación del impulso angular, en definitiva, solamente que expresado de esta manera. Bueno, vamos al problema 52. Vamos a mirar un poquito la guía primero. Este lo voy a dejar el 51 para que ustedes lo piensen, porque podemos hacer otro parecido. El 51 lo voy a dejar para que ustedes lo planteen. Es un hombre que está parado en el borde de una plataforma que gira a una cierta frecuencia y con los brazos estirados, y sostiene una pesa en cada mano. En esa posición, el momento de inercia total del conjunto vale tanto. Después el hombre baja las pesas, o sea, cierra los brazos y el momento de inercia disminuye. Pregunta cuál es el módulo de la velocidad angular de la plataforma en la última posición y cuál es el trabajo de todas las fuerzas involucradas. Bueno, esto es puramente conservación del impulso angular, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar para que lo planteen ustedes. Voy a trabajar con el problema 52. El problema 52 dice que tenemos un disco homogéneo de radio 50 centímetros y 10 kilogramos de masa que está girando en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su centro a razón de 300 revoluciones por minuto. Este es el disco de abajo, el que está hablando. ¿Ven? Este disco está girando. Un segundo disco de radio 30 centímetros, más chico, ¿ven? De masa 8 kilos, inicialmente en reposo, está situado por encima del primero y montado sobre el mismo eje, así como está acá. El de arriba está quieto, el de abajo está girando. Se deja caer sobre el primer disco, o sea, este segundo disco, no es que se deja caer desde arriba, desde una distancia, se lo apoya sobre el otro, ¿no? ¿Está bien? Acá no juega ningún papel la energía potencial, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, imagínense que los discos están casi pegados, pero no están en contacto, y después lo pongo en contacto, lo dejo que se apoye. Entonces, se deja caer sobre el primer disco de modo que quedan unidos, dice. Es decir, cuando el disco este se apoya sobre el que está girando, queda unido al que está girando. Y dice, calcular la velocidad angular del conjunto formado por los dos discos. ¿Y qué pasa con los dos discos cuando quedan pegados? Y calcular la pérdida de energía cinética como consecuencia del choque entre los dos discos. Claro, porque esto es un choque. Lo que pasa es que es un choque
con rotación en vez de con traslación. Porque lo que yo tengo es un cuerpo que no gira, que lo pongo en contacto con un cuerpo que gira. Esto es análogo a cuando uno tiene, no sé, una partícula quieta y viene otra partícula en movimiento y le pega. Entonces, en ese caso de las partículas, ¿qué es lo que uno planteaba? Conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, acá es conservación de la cantidad de movimiento angular, o sea, impulso angular, que es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear este problema entonces. Acá está. Primero hay que analizar un poquito qué es lo que pasa cuando uno pone en contacto los dos discos. Vamos a suponer que este punto A que yo marqué, estos son los dos discos vistos desde arriba, por ejemplo, ¿no? El disco 1 es el grande que está girando, el disco 2 lo apoyo sobre el disco 1, los dos tienen el mismo eje de rotación O, ¿está bien? Y considero un punto A que es cualquier punto de la superficie de contacto entre los dos discos, ¿no? ¿Está bien? Un punto de la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber una fuerza de rozamiento. Cuando yo pongo en contacto los dos, los dos discos, en la superficie de contacto va a haber rozamiento. Entonces, porque si no hubiera rozamiento, el disco de arriba no se entera de que el disco de abajo está girando, ¿no? Es decir, si no hubiera ningún rozamiento, yo apoyo el disco chico de arriba y no le pasa nada, el otro sigue girando con la misma velocidad que tenía. ¿Está bien? Es decir, no, quedarían independientes los dos discos, ¿no? Ahora, el hecho de que empiecen a girar juntos significa que hay un rozamiento que los mantiene unidos. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense una cosa. Yo llamé F21 a la fuerza de rozamiento que el disco 1 ejerce sobre el disco 2 en el punto A. O sea, la fuerza de rozamiento que el disco grande ejerce sobre el disco chico. Fíjense que esta fuerza va en este sentido porque es la que va a empujar al disco más chico. Imagínense que esto inicialmente, durante un tiempo muy corto, es una fuerza de rozamiento cinética. O sea que durante un tiempo muy corto hay deslizamiento y después ese deslizamiento desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que va a hacer es acelerar al cuerpo 2 angularmente para que empiece a girar y alcance a la velocidad angular del cuerpo 1, ¿no? ¿Está bien? Esta fuerza de rozamiento que yo puse acá, eh, al principio es una fuerza de rozamiento cinética. Después, cuando de alguna manera se igualan las velocidades angulares de los dos discos, pasa a ser estática. Pero al principio es cinética, porque un disco está en reposo y el otro se está moviendo. Entonces hay deslizamiento inicialmente. El momento de poner en contacto es deslizamiento entre las superficies. Por lo tanto, esta fuerza es una fuerza de rozamiento cinética. La reacción, la F12, es la fuerza sobre el disco 1 producida por el disco 2, que es la reacción. En el mismo punto está aplicada, solo que la fuerza que está dibujada en rojo está aplicada sobre el cuerpo 2, es decir, del lado de la superficie del cuerpo 2, mientras que la otra, la que está dibujada en celeste, está aplicada sobre el cuerpo 1, del lado de la superficie del cuerpo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense el efecto, ¿no? La fuerza que está aplicada sobre el disco 2 va a acelerar angularmente, en el sentido antihorario, al cuerpo 2. La reacción va a desacelerar al disco 1, porque ven que el momento de la fuerza esta de reacción tiene sentido horario, contrario al de la velocidad angular que tenía ese disco. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Cuando los dos discos se pongan en contacto, el disco que estaba quieto va a empezar a acelerarse angularmente y al mismo tiempo el disco que estaba girando se va a empezar a desacelerar angularmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a llamar R a la distancia que hay entre el punto O y el punto A. A es cualquier punto, o sea, esto que estoy diciendo para A vale para cualquier otro punto de la superficie de contacto, ¿no? R sería la distancia del punto A al centro. El momento total del par de interacción, ¿qué pasa con esto? El momento total sobre el sistema vale cero. ¿Por qué? Y bueno, porque el momento, o sea, ojo, sobre el sistema de los dos discos, no sobre cada disco por separado, ¿no? Sobre cada disco por separado no vale cero el momento de que hace esta fuerza, ¿no? Porque justamente lo que va sobre el disco chico voy a tener un momento en el sentido antihorario que lo va a acelerar, y sobre el disco grande voy a tener un momento en sentido horario que lo va a desacelerar. Pero la suma sobre el sistema de los dos discos da cero, porque fíjense que son dos fuerzas iguales y opuestas, un par de semi-reacción, el módulo es el mismo, y los sentidos de giro son opuestos. La distancia es la misma, o sea que esto vale cero. Esto mismo ocurre en todos los puntos de la superficie de contacto.
El momento total, entonces, aplicado sobre el sistema de los dos discos es nulo. Es decir, estas fuerzas de rozamiento, de contacto, no realizan ningún momento neto sobre el sistema de los dos cuerpos, de los dos discos. Por lo tanto, se conserva el impulso angular del sistema respecto de O. Del sistema, ojo, no de cada disco por separado, ¿no? El impulso angular del sistema se va a conservar. Bien, entonces eso es lo que hay que plantear. Todo esto es la justificación, ¿no? De por qué se conserva el impulso angular. Ahora, el inicial va a ser entonces el que tenía el disco más grande, el disco 1. O sea que esto es el momento de inercia del disco 1 por el omega inicial, el omega 0. El final, bueno, como queda, en el final quedan pegados los dos discos, el momento es un solo cuerpo rígido cuyo momento de inercia es la suma de los momentos de inercia. Y eso va a estar multiplicado por la omega final. Bueno, y de acá despejamos, igualamos y despejamos. Acá tenemos la relación, ¿ven? La velocidad angular final va a ser el cociente de I1 sobre I1 más I2 por la velocidad angular inicial. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos para partículas el choque plástico, pasaba lo mismo con las velocidades. Ustedes tenían, imaginen que ustedes tuvieran dos partículas que chocan plásticamente. Una tiene una velocidad y la otra, digamos, estaba quieta. ¿Está bien? Bueno, si ustedes reemplazan acá, donde dice I, ponen M, y donde dice omega, ponen B, van a obtener que la velocidad final es M1 sobre M1 más M2 por la velocidad inicial que tenía la partícula que venía. Bueno, es la misma fórmula. Matemáticamente es igual, ¿no? Es decir, la relación que hay entre las velocidades angulares, usando el cociente de momento de inercia, es la misma que la que hay en un choque plástico de partículas cuando considero las velocidades y las masas. ¿Está bien? O sea que esto es totalmente análogo. Lo que pasa es que el otro, repito, el otro son traslaciones y estos son rotaciones. Pero esto se puede considerar un choque plástico también. Es un choque plástico de dos cuerpos rígidos en rotación. Bueno, eh, como en todo choque plástico hay una pérdida de energía. Eso se puede calcular, porque lo que pide el problema es eso, calcular la pérdida de energía. Entonces, la energía inicial la tenemos, porque tenemos la velocidad angular, entonces un medio del momento de inercia del disco 1 por omega 0 al cuadrado. La final es un medio del momento de inercia de todo esto, y 1 más y 2, por el omega final al cuadrado, ¿no? Ahora miren, vamos a calcular esa diferencia. La diferencia es la energía final menos la inicial. Bueno, esto lo puedo expresar de esta manera. ¿Cómo? La final es un medio de 1 más I2 por la omega final al cuadrado. Pero la omega final es esto. ¿Ven? I1 sobre I1 más I2 por omega 0. Todo esto es el omega final al cuadrado. A esto hay que restarle un medio del I1 por el omega 0 al cuadrado. Bueno, esto lo puedo desarrollar, ¿no? De manera tal de que me va a quedar sacando factor común un medio de I1 por el omega 0 al cuadrado. Fíjense que acá hay un término que se va ahí, cuando yo le voy al cuadrado, este I1 más I2 que está sumando se me simplifica con uno que está acá dividiendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces me va a quedar esto que está acá. Un medio de I1 por omega 0 al cuadrado por este cociente I1 sobre I1 más I2 menos 1, o, haciendo denominador común, me queda esto, miren, menos un medio de I1 por I2 sobre I1 más I2 por omega 0 al cuadrado. Esta es la variación de energía mecánica. Si ustedes se acuerdan y buscan en sus apuntes qué pasaba en un choque plástico, la variación de energía mecánica era menos un medio del producto de las masas sobre la suma de las masas, multiplicada por la velocidad inicial de la partícula que venía al cuadrado. O sea que esto se sigue cumpliendo la misma analogía que teníamos acá. Esto, así como, ¿se acuerdan que a veces se llamaba, no me acuerdo si se lo había comentado, se llamaba masa reducida, el producto de las masas sobre la suma? Bueno, esto sería un momento de inercia reducido, ¿no? Pero lo importante es que acá esto siempre es negativo, ¿ven? No importa cuánto valga el momento de inercia, cuánto valga el omega, esto siempre es un cociente positivo porque es un momento de inercia y esto está al cuadrado, de modo tal de que esto es siempre un número negativo. Siempre se pierde energía. Y bueno, ¿por qué se pierde energía? Por lo que acabamos de ver. ¿Cuándo se pierde la energía? La energía se pierde inicialmente cuando yo recién pongo en contacto los dos discos que actúa una fuerza de rozamiento cinética. Una vez que se transforma en estática, ya no se pierde más energía, porque la fuerza de rozamiento estática no va a realizar trabajo, ¿no? Porque no hay, digamos, el trabajo que, cuando es estática, imagínense que estas dos fuerzas son estáticas.
el punto se está moviendo, el punto se está moviendo, porque todo está girando, pero ¿qué pasa? Como en ese caso lo que se mueve, el punto sobre el disco 1 es igual a lo que se mueve sobre el disco 2 porque se mueven juntos, entonces el trabajo de esta fuerza va a ser igual y contrario al trabajo de esto. En cambio, cuando es cinética no es igual. Si bien son iguales las fuerzas, son distintos los desplazamientos, porque cuando es cinética, todavía el disco chiquito se mueve respecto del grande. Entonces no es lo mismo el desplazamiento del punto en el disco chico que en el disco grande, por eso hay un trabajo. ¿Está bien? Por más que una de las dos haga un trabajo positivo, la otra negativo, si son fuerzas cinéticas, no se cancelan esos trabajos, porque los desplazamientos son diferentes. En cambio, cuando se vuelven estáticas, ahí los desplazamientos son iguales, una fuerza de vínculo es la fuerza estática. Entonces ahí sí, recuerden que habíamos visto una cosa general, ¿no? Las fuerzas de vínculo no realizan trabajo sobre el sistema de los dos cuerpos vinculados. Acá pasa lo mismo. Cuando la fuerza se vuelve estática, es una fuerza de vínculo. Y por lo tanto, no va a realizar un trabajo neto sobre el sistema de los dos discos que están vinculados por esa fuerza de rozamiento estática. Pero en el pequeño periodo de tiempo en el cual todavía esa fuerza es cinética, ahí se realiza el trabajo. Y ahí tengo la pérdida de energía. Ahí se produce esta pérdida de energía que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tenemos completo el problema 52. Vamos a hacer ahora, vamos a mirar la guía, el problema 54, que es uno de los más importantes de la guía, porque tiene muchas cosas para decir, ¿no? Se utiliza muchas cosas y aparte tiene, bueno, vamos a hablar ya en detalle de esto. Dice, tenemos un disco homogéneo de radio 50 centímetros y masa 5 kilogramos. Está girando en un plano vertical, acá está la aceleración de la gravedad, alrededor de su eje con una velocidad angular de 6 segundos a la menos 1. O sea, esto gira, pero fíjense que no me dice que se esté trasladando el centro de masa, solamente está girando el disco, pero el centro de masa supone que está quieto. ¿Está bien? No lo aclara del todo, pero supongamos, hay que suponer eso, ¿sí? ¿Está bien? En determinado momento se pone en contacto con una superficie horizontal. O sea, esto estaba girando y lo pongo en contacto con el piso. Sabiendo que el coeficiente de roce cinético entre el disco y la superficie horizontal es 0,2, calcular, bueno, el tiempo que transcurrirá hasta el instante en que ruede sin resbalar, la velocidad del centro de masa del disco mientras rueda sin resbalar, y los valores de la fuerza de rozamiento que actúan sobre el disco en las situaciones A y B. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Al principio, cuando yo tome contacto con el piso, va a haber una fuerza de rozamiento cinética, porque el punto de contacto va a estar en movimiento. Pues esto venía girando. Yo lo pongo en contacto con el piso, el punto del contacto del disco se desliza respecto de la superficie. Por lo tanto, va a haber una fuerza de rozamiento cinética, ¿no? Ahora, esa fuerza de rozamiento cinética, ahora vamos a ver, va a ir frenando el movimiento del cuerpo hasta que en algún momento va a empezar a rodar, va a entrar en rodadura. Es decir, a partir de un cierto momento, esta fuerza de rozamiento va a, bueno, ahora vamos a poner, va a hacer que el cuerpo empiece a rodar. Cuando empieza a rodar, entonces la fuerza de rozamiento se transforma en estática. ¿Está bien? Acá tenemos algo similar a lo que pasaba en el problema que vimos recién, ¿no? Tenemos primero una fuerza de rozamiento cinética durante un tiempo que después se vuelve estática. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Eh, Hay dos maneras de trabajar este problema. Uno podría hacerlo todo por dinámica. ¿Está bien? De hecho, tenemos los datos para hacerlo. Uno podría plantear la fuerza de rozamiento, calcular momentos, calcular aceleración angular, por cinemática, calcular qué pasa con la omega, bueno, y puede con eso resolver todo, ¿no? Ahora, hay una pregunta, que es la pregunta B, que dice calcular la velocidad del centro de masa del disco mientras rueda sin resbalar. Esta pregunta B se puede hacer independientemente de conocer o no el coeficiente de rozamiento. Supongan que a mí no me dieran el dato del coeficiente de rozamiento. Si no me dan el dato del coeficiente de rozamiento y me preguntan lo mismo que pregunta la pregunta B, el problema se puede hacer igual. ¿Sí? Lo que no se puede es la pregunta A, que eso del tiempo no, pero el punto B sí se puede hacer. ¿Sí? Porque vamos a ver que la velocidad del centro de masa en el momento en que rueda sin resbalar es independiente del coeficiente de rozamiento cinético que haya entre el cuerpo y el piso. Y para eso vamos a usar un teorema de conservación. Por eso es que está en esta parte de la guía esto, porque si no sería
hacerlo un problema común de dinámica del rígido, de la primera parte de la guía. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poquito esto. Acá está. Bueno, vamos a hacer primero el análisis de las fuerzas, ¿no? Esto venía girando con una velocidad angular así, ¿m? Y aparece el punto de contacto. ¿Qué velocidad va a tener cuando yo lo pongo en contacto? Y va a ir para allá, ¿no es cierto? Porque si esto giraba en sentido horario, el punto A del disco este, de la rueda, va a ir hacia atrás. Como el rozamiento es cinético, el rozamiento va a tener que ir en contra del deslizamiento. Si el deslizamiento del punto va para la izquierda, el rozamiento va a ir para la derecha. Es decir, la fuerza de rozamiento cinética va a ir así. ¿Está bien? Bueno, fíjense que el efecto que hace esta fuerza produce una aceleración angular, si yo tomo momentos respecto al centro de masa, produce una aceleración angular en sentido contrario a la velocidad angular inicial. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la velocidad angular, porque se me genera una aceleración angular que es contraria al valor inicial de la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Inicialmente el punto A que puse resbala, su velocidad es distinta de cero, quiere decir esto, ¿no? Es distinta de cero, ¿no? Acá el punto de contacto no está en reposo. ¿Está bien? Es más, se puede calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la velocidad del punto A? Y bueno, si el centro de masa está quieto, porque me dicen eso, el centro de masa está quieto, la velocidad del punto A por cinemática es omega por R para el lado de atrás, ¿no? O sea que es menos omega I por R, si yo tomo positiva la dirección X hacia la derecha, ¿no? ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Miren, analicemos un poquito antes de hacer ninguna cuenta. ¿Qué efectos tiene esta fuerza de rozamiento? Uno ya lo vimos. El primer efecto que tiene es hacer disminuir la velocidad angular, porque genera una gama en este sentido. Pero además tiene otro efecto. Si yo pienso en la ecuación de Newton para el sólido rígido, esta fuerza es la única fuerza horizontal que hay. Entonces, esta fuerza va a ser igual a la masa del sólido multiplicada por la aceleración del centro de masa. O sea que esta fuerza también lo que va a hacer es empezar a acelerar el centro de masa hacia adelante. Es decir, que la rueda va a ir simultáneamente disminuyendo su velocidad angular, pero al mismo tiempo va a ir aumentando la velocidad del centro de masa, que valía cero inicialmente, hacia la derecha. Llega un momento en que la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad del centro de masa se vuelve la adecuada para que esto entre en rodadura. O sea, cuando la velocidad del centro de masa alcanza el valor que iguala a la omega por R, ahí se produce la rodadura, porque en ese momento el punto O queda en reposo, el punto de contacto queda en reposo, por eso lo llamé O acá, porque este es el eje de rotación. Acá no lo llamé O, porque esto no es el eje de rotación. Acá tomé el centro de momento respecto de O, el centro de masa, digamos acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Inicialmente el eje de rotación está acá, porque ahí me dicen que el centro de masa tiene velocidad cero. O sea, inicialmente el centro de rotación está en el centro de masa. El O acá indica siempre el eje de rotación. Inicialmente el O está en el centro de masa. Al final, cuando entra la rodadura, el O está acá. En el medio, el O empezó a bajar, digamos. O sea que usted, mientras la rueda está girando, frenando su velocidad angular y acelerando el centro de masa, lo que pasa con el eje de rotación es que va a ir disminuyendo, va a ir bajando, ¿no? Pasa del centro de masa, va a ir bajando, 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 y cuando llega al eje, al punto de contacto, a partir de ahí tenemos rodadura. Eso es lo que pasa con el eje instantáneo de rotación. Se va a ir modificando, va a ir descendiendo, y cuando llega al punto de contacto, entra en rodadura, y entonces cuando entra en rodadura, ya no hay más fuerza de rotación cinética. ¿Está bien? En este caso, como es un plano horizontal, tampoco va a haber fuerza estática de rozamiento, porque no hace falta. No hace falta ninguna fuerza acá, porque una vez que vale cero, digamos, la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Porque a partir de ahí, si ustedes calculan, digamos, el momento respecto de O, ¿está bien? Esto da cero, ¿no? Porque el rozamiento estaría aplicado acá, y el peso pasa por acá también. Entonces el momento respecto de O es cero. Como O es el eje de rotación, yo puedo decir que el gamma vale cero. Y entonces, si el gamma vale cero, el omega es constante. Bueno, entonces, si el gamma vale cero, si yo analizo respecto al centro de masa, ahora, bueno, respecto al centro de masa, ¿qué tendríamos? La fuerza de rozamiento. Pero si gamma vale cero, tiene que valer cero la fuerza de rozamiento, porque si no habría un momento. ¿Está bien? Así que, como es un plano horizontal, la fuerza de rozamiento final va a valer cero. Bueno, entonces,
vamos a analizar esto. Primero, vamos a empezar por el punto B del problema. Vamos a calcular la velocidad del centro de masa cuando rueda sin deslizar. O sea, ¿qué velocidad tiene el centro de masa de la rueda cuando entra en rodadura? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es tomar momentos respecto del punto, del punto de contacto A. Pero cuidado, el punto de contacto A del piso. ¿Está bien? Es decir, vamos a aclarar eso acá, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? El momento, bueno, no importa. Tomamos el punto A. El punto A es el punto de contacto, digamos, entre la rueda y el piso, ¿no? ¿Está bien? Tomamos momento respecto de A. Si analizamos eso, ponemos el centro de momentos acá, resulta que el momento respecto de A vale 0. ¿Por qué? Y bueno, porque ¿qué fuerzas tengo acá? Tengo el peso que pasa por A, tengo la normal que también pasa por A, y tengo la fuerza de rozamiento cinética que también pasa por A. Entonces, el momento respecto de A vale 0. ¿Está bien? Entonces, si el momento vale 0, según el teorema de conservación del impulso angular, el impulso angular inicial tiene que ser, de respecto de A, tiene que ser igual al impulso angular final. ¿Está bien? Hasta ahí no hay ningún problema. Esto es conservación del impulso angular respecto a un punto, ¿no? Estamos de acuerdo que respecto de A se tiene que conservar porque no hay ningún momento. Ahora, en la situación final, el punto A, que es el punto este que está acá, que coincide con el eje de rotación. Entonces, como coincide con el eje de rotación, vale la fórmula que el impulso angular es el I por el omega. Recuerden que la fórmula L igual a I por omega vale únicamente si el punto respecto del cual estoy tomando momentos es o el eje de rotación o el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, en la situación final, el punto A coincide con el eje de rotación. Por lo tanto, está bien escribir que el L final respecto de A es el momento de inercia respecto de O, que es el propio punto A, porque coinciden en este caso, por la omega final. Bueno, esto lo sabemos calcular, porque esto era un cilindro, ¿no? Aplicando Steiner, esto me daba 3 medios de mr cuadrado por la omega final. Como además hay rodadura, el omega por r es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? O sea, que esto lo puedo escribir como 3 medios de mr y el r por la omega final lo pongo como velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa final, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, el problema aparece cuando yo quiero escribir el impulso angular de A en la situación inicial. El impulso angular respecto de A, la situación inicial. En el estado inicial, A no está en el eje de rotación, ni tampoco es el centro de masa. No es ninguna de las dos cosas. El centro de masa está acá, y el eje de rotación también está acá inicialmente, ¿no? Y el A está por acá, no tiene nada que ver. O sea, no cumple ninguna de las dos condiciones. No es ni el centro de masa ni el eje instantáneo de rotación. Por lo tanto, no vale la expresión L respecto de A igual a I respecto de A por omega. Lo que hay que hacer es usar la fórmula del cambio de centro de momentos para el impulso angular, que habíamos visto cuando vimos impulso angular. ¿Se acuerdan que si yo tengo dos puntos, O y O', y yo cambio el origen del impulso angular, del sistema de partículas, en este caso puede ser el cuerpo rígido del sistema de partículas, el L respecto de O es el L respecto de O' más la masa del cuerpo, del sistema de partículas, por R. R es la posición relativa de O' respecto de O. ¿Está bien? Acá está. R es el vector que va de O a O', ¿no? Producto vectorial, la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, en nuestro caso, lo que queremos calcular es el L respecto de A. Entonces, elijo O igual a A y O' igual al centro de masa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? El tema es que, como inicialmente la velocidad del centro de masa vale 0, como inicialmente la velocidad del centro de masa vale 0, ¿qué es lo que pasa? Porque inicialmente es un dato del problema, ¿no? La velocidad del centro de masa vale 0. Pero entonces, es lo mismo el L respecto de A que el L respecto del centro de masa. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Cuando estoy en el sistema de referencia del centro de masa, es decir, cuando la velocidad del centro de masa vale 0, el impulso angular de un sistema de partículas es independiente del centro de momentos, es independiente del origen. Da lo mismo tomar cualquier origen, me da el mismo valor. Y eso es lo que está pasando acá. Como inicialmente la velocidad del centro de masa vale 0, este término se me va, y lo que me queda es que el impulso angular respecto de A es el mismo que el respecto del centro de masa. O sea que vale
Y respecto al centro de masa ya lo sé calcular, cuánto vale. El I del centro de masa por el omega, ¿no? O sea que esto es I del centro de masa por el omega inicial, un medio de mr cuadrado por el omega inicial. Ahí lo tenemos calculado. ¿Ven? Entonces, ahora sí podemos igualar la conservación del impulso angular respecto de A. ¿Está bien? Entonces, igualando me queda esto que habíamos obtenido, que era 3 medios de mr por la velocidad del centro de masa, que es el impulso angular respecto de A final, y esto lo igualo a un medio de mr cuadrado omega inicial, que es el impulso angular respecto de A inicial. ¿Está bien? De acá se simplifica la masa, ¿está bien? Y lo que me queda es que la velocidad del centro de masa es un tercio de la omega inicial por R. ¿Está bien? Ahí llegué a calcular la velocidad que tiene el centro de masa cuando entra en rodadura. Fíjense que esto no depende de ningún coeficiente de rozamiento, nada. En ningún momento usé la fuerza de rozamiento, para nada. O sea que el resultado no depende de cuánto vale el rozamiento. Lo que el efecto del rozamiento va a ser el tiempo que tarda, ¿no? Es decir, cuanto más rozamiento haya, más rápido va a entrar en rodadura. Cuanto menos rozamiento haya, más va a tardar en entrar en rodadura. Pero la velocidad del centro de masa cuando entra en rodadura no viene dada por el coeficiente de rozamiento, sino por solamente la omega inicial y el radio, ¿no? Bueno, pero además, como la omega final por R es la velocidad del centro de masa, porque acá hay rodadura, ¿no? La omega final multiplicada por R me da la velocidad del centro de masa. ¿No? Acá podríamos poner, ¿no?, la velocidad del centro de masa que tenemos en este problema. ¿Está bien? Acá tendríamos, bueno, vamos a sacar esto un poquito de acá, y vamos a poner acá la velocidad del centro de masa que está en condición de rodadura, ¿no? Es decir, acá tendríamos la velocidad del centro de masa que es el omega final por el radio, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, como la velocidad del centro de masa es omega final por el radio, ¿no? Yo acá escribo esto como omega final por el radio, se me simplifica el radio y me queda que la omega final es un tercio de la inicial. ¿Ven? Esta relación es la relación que hay entre la velocidad angular inicial de la rueda, cuando yo lo pongo en contacto con el piso, y la final. Es decir, que esto va a entrar en rodadura cuando la velocidad angular se reduzca a la tercera parte de la que tenía inicialmente. Este coeficiente depende exclusivamente del momento de inercia, tiene que ver con el cociente del momento de inercia, ¿ven? Respecto del centro de masa y el momento de inercia respecto del punto de contacto. ¿Está bien? Eso es lo que determina este coeficiente que está acá. Si este cuerpo hubiera sido otra cosa, una esfera, por ejemplo, en vez de un cilindro, ese numerito hubiera cambiado, pero también hubiera habido una relación numérica del mismo tipo. La omega final sería un cierto número por la omega inicial. Solamente que ese número cambiaría si se tratara de un aro o de una esfera, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Daría distinto que para un cilindro. Eh, bueno, o sea, ven que dice, solo depende de la forma geométrica del cuerpo. Bueno, entonces, ven que toda esta parte uno la puede hacer, justamente lo hice de esta manera, se podría hacer por dinámica, pero lo hice de esta manera para aprovechar el tema del teorema de conservación que estamos viendo. Entonces, aparte, repasamos esto, ¿no? Recordar esto que nunca está de más porque es útil en algunas situaciones, como esta, por ejemplo, y otras más, en donde uno a veces necesita cambiar el origen del impulso angular, y cuando el punto que uno quiere calcular, respecto del cual uno quiere calcular el impulso angular, no es ni el centro de masa ni el eje de rotación, entonces no lo puede escribir como I por omega, tiene que aplicar esta fórmula. Si en este problema, por ejemplo, a mí me hubieran dado una velocidad inicial del centro de masa, o sea, que si no me hubieran dicho que la velocidad del centro de masa es cero, sino que esto se movía inicialmente con una cierta velocidad, bueno, en ese caso, habría que haberlo usado. Habría que haber puesto acá la velocidad del centro de masa inicial y calculado de esa manera el L respecto de A. Habría que agregarle al L respecto del centro de masa, al I del centro de masa por omega, habría que agregarle M por la distancia entre los dos, por la velocidad que tenía el centro de masa, ¿no? Con el signo que corresponda en esto, según el caso. ¿Está bien? Por ejemplo, si la velocidad del centro de masa hubiera sido para adelante, respecto de A, esa velocidad giraría en sentido horario, o sea que sería positivo en el sentido que tomamos. Entonces habría que sumarle un mr por la velocidad del centro de masa inicial. ¿Está bien? A esta cantidad.
Pero en este caso no hizo falta porque el dato es que la velocidad del centro de masa inicial vale cero. Entonces, el L se vuelve independiente del origen y era lo mismo tomar L respecto de A que L respecto al centro de masa. Bueno, ahora sí estoy haciendo el punto A, que este es por dinámica. ¿Qué pasa? En realidad, miren, en realidad lo que hice fue lo siguiente, aproveché el resultado que ya obtuve. Como el momento respecto al centro de masa es constante, ¿no? Porque el momento es el momento de la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es constante, porque es el mu cinético por la normal es constante acá, no hay ningún problema. ¿No? Entonces, como el momento respecto al centro de masa es constante, la aceleración angular también va a ser constante. Y si la aceleración angular es constante, yo la puedo calcular como la omega final menos la inicial sobre delta t. ¿No? Esto es cinemática pura. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? La variación de velocidad angular dividido la variación de tiempo me da la aceleración angular, suponiéndola constante. ¿No? Si no fuera constante, esto no se puede hacer así. ¿No? Entonces, bueno, esto lo tengo, porque como la omega final es un tercio de la inicial, esto me da menos 2/3 de la omega inicial por delta t. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos calculado, ¿ven? La aceleración angular que adquiere el cuerpo en función de la velocidad angular inicial y del tiempo. Bien, el menos está indicando que va en sentido contrario al que tomé como positivo, ¿no? Acá se ve, la gamma va en sentido negativo, ¿no? Tomamos positivo acá el sentido de giro horario, ¿no? Acá está indicado, ¿sí? Entonces, eh, bueno, tomamos momentos ahora respecto al centro de masa, porque ahora tengo que usar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, si yo tomo momentos respecto al centro de masa, el momento de la fuerza de rozamiento es menos la fuerza por el radio, es menos porque, otra vez, estoy manteniendo la dirección positiva en la dirección horaria. Este momento es negativo, ¿está bien? Y es el único momento respecto al centro de masa porque ni el peso ni la normal hacen momento respecto al centro de masa. Entonces, esto me tiene que dar el momento de inercia respecto al centro de masa por gamma. Bueno, pero la fuerza de rozamiento es el mu cinético por mg por r, y el gamma lo reemplazo por lo que tenía acá. ¿Ven? En donde decía gamma puse menos 2/3 omega inicial sobre el delta t. Y de acá despejo el delta t. Me queda que el delta t es la omega inicial por r sobre 3 mu cinético por g. ¿No? ¿Ven? O sea, con esto aproveché lo que había hecho antes. Fíjense cómo queda, ¿no? Cuanto lo que yo les decía antes, cuanto más grande sea el coeficiente de rozamiento, más chico va a ser el tiempo en que tarda en entrar en rodadura. Claro, porque más rápido se va a frenar. ¿Está bien? Es decir, con poco rozamiento va a tardar más tiempo en entrar en rodadura. Con mucho rozamiento va a hacerlo rápidamente. ¿No? ¿Está bien? Ese es el tiempo, este es el tiempo durante el cual actúa la fuerza de rozamiento cinética. ¿Está bien? Eh, Uno podría hacer más cosas con este problema, si uno quisiera. Por ejemplo, ustedes acá saben el tiempo durante el cual actúa la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Y em, además de eso, uno podría preguntarse por el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo lo puede calcular fácilmente, porque el trabajo de la fuerza de rozamiento es la energía, es la variación de energía cinética. Es la energía cinética final menos la inicial. Como tengo los datos, tengo el dato de la omega final y el de la omega inicial. El de la omega inicial, la energía cinética es respecto al centro de masa, esto, y el de la omega final lo tomo respecto de O, que es más fácil, que es el eje de rotación, y calculo la energía cinética. Uno podría calcular, por diferencia de energía cinética, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. ¿Está bien? Y, y con eso, con el trabajo, uno podría saber, por ejemplo, porque recuerden que el trabajo de la fuerza de rozamiento me tiene que dar la fuerza por el desplazamiento del punto donde está aplicada la fuerza. Uno podría calcular cuánto se desplazó el punto A. Eso me indicaría cuánto, digamos, eh, porque el punto A, recuerden que se traslada junto con el centro de masa, pero además gira, ¿no? ¿Está bien? O sea que uno podría calcular ese desplazamiento, cuántas vueltas dio esto hasta que entró en rodadura, ¿no? Pero bueno, digamos, se pueden seguir preguntando cosas, pero lo básico es lo que hicimos, ¿no? Que es lo que pregunta el problema de la guía. Entonces, ven que esto lo planteamos como un problema de conservación del impulso angular. Porque siempre acá va a haber un punto, que es el punto A, respecto al cual se conserva.
Esto sirve para fijar un poquito los conceptos, ¿no? Es decir, uno, para ver que se conserve el impulso angular, lo que tiene que fijarse es que el momento valga cero. No importa si el punto es el eje de rotación, si es el centro de masa, si es un punto cualquiera, no interesa eso, ¿no? Para ver si se conserva o no, uno lo que tiene que fijarse es si la suma de momentos respecto a ese punto da cero. Si da cero se conserva, si no, no. Otro tema es cómo lo escribo el impulso angular después. Para poder escribir el impulso angular como I por omega, ahí sí, o estoy en el centro de masa o estoy en el eje de rotación. Si no, tengo que correr el origen con esta fórmula, llevándolo o al centro de masa o al eje de rotación y sumándole lo que haya que sumarle. ¿Está bien? Esa sería la diferencia.